Y miren, yo algún día me gustaría ir allí, porque allí hay una catedral que cuando se construyó en el cristianismo era como una de las 7 maravillas del mundo. Ahora yo no me acuerdo en qué siglo fue que se construyó, pero es la catedral, creo que se llama de Santa Sofía, que eso es en aquella época, ¿verdad? Eso era una cosa fuera de liga. Ahora es mezquita. ¿Perdón? Y ahora es una mezquita. Y ahora pues obviamente es de los musulmanes, ¿verdad? De hecho, uno de los datos que les gusta destacar a este autor cuando está haciendo esa introducción es que cuando Turquía, ¿verdad?, lo que antes se llamaba el Imperio Bizantino, donde estaba la Iglesia Ortodoxa, pues cuando llegan los musulmanes, ellos respetaron al cristianismo, con excepción de Constantinopla. En Constantinopla, la capital, ellos cogieron, contaron todas las iglesias y dijeron, bueno, nos vamos a quedar con mitad de estas y vamos a hacer mezquitas de esto, ¿verdad? Y todavía el día de hoy hay cristianos en Turquía, como los hay también en Irak y como los hay también en Irán. O sea, si uno nace dentro del cristianismo, se es permitido que uno siga siendo cristiano, porque nosotros oímos, ¿verdad?, constantemente cuando se habla de que no hay libertad religiosa en estos países. Es una libertad distinta a las concepciones de nosotros. Si se nace cristiano, ¿verdad?, que ha sido una familia cristiana por generaciones y generaciones, pues se puede seguir siendo cristiano. Lo que no se puede hacer es un musulmán convertirse al cristianismo. Eso sí que está completamente prohibido. Como está prohibido también hacer proselitismo, o sea, hacer evangelización entre los musulmanes. Y aquí, hace como 2 o 3 años, vino un libanés, que Líbano es otra cosa, ¿verdad? Allí hay muchos cristianos. Y claro, nosotros como iglesia, nosotros apoyamos este gran ministerio que se llama Ayuda Cristiana o Christian Aid. Y Christian Aid no manda misioneros. Christian Aid lo que hace es identificar ministerios en estos países y entonces apoyarlos. Y ese fue el caso de que vino aquí. Y miren, el evangelismo está corriendo en los países musulmanes. Está corriendo, ¿y cómo? Está corriendo aquí mucho. hay 14, aquí 14. En Puerto Rico. También ellos hacen evangelización y le dedican recursos a eso. Pero con ellos sí es verdad que no se puede. Nadie puede ir allá a ese sitio ni hablar, pero ellos sí hacen lo Que de hecho, cuando ocurrió el 9/11, yo recuerdo estar escuchando este programa que se llama 60 minutos, 60 Minutes, es uno de los programas favoritos míos, y ahí no se entera de tanto bochinche. Y entonces, bochinche ¿cómo le digo? No personales, ¿verdad?, sino muchos asuntos internacionales y bla, 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 y uno pues no tiene tiempo para leer tanto, así que uno tiene que enterarse por esos medios. Y en 60 Minutes entrevistaron a estudiantes musulmanes, adolescentes, en los Estados Unidos. Y entonces, pues, ellos estaban bien gozosos con lo que pasó en el 9/11. Oh, sí. Y entonces, de hecho, como los estaban entrevistando a estos estudiantes sin la censura de sus supervisores, pues entonces ellos llamaron a 60 Minutes y le pidieron tiempo para explicar que los musulmanes en Estados Unidos pues no se alegraban de eso, pero ya el daño estaba hecho. Y una de las cosas que dijeron esos estudiantes, estamos hablando de adolescentes, cuando le dijeron, el periodista, ¿verdad?, le pregunta, ¿le gusta algo a ustedes de los Estados Unidos? Porque estaban hablando de toda la perversidad y todas las cosas que ellos detestan, ¿verdad? Y que deben decirles, nosotros los cristianos estamos de acuerdo en todo eso.
O sea, cuando estos musulmanes empiezan a hablar de que esta sociedad es satánica y, ¿verdad? Y lo que están pensando es en esas cosas, porque son hasta los varones, ¿verdad? Tienen que llegar vírgenes al matrimonio, no beben, no están expuestos a todas estas cosas. Y entonces pues ellos pues hablan, tú sabes, están metidos en, tú sabes, como si estuvieran pues en la mismo, en el vientre de la bestia. Y entonces pues cuando le preguntaron si algo les gustaba a Estados Unidos, y entonces dijeron sí, algunas cositas, como que podemos tener nuestra propia educación en nuestros propios colegios y practicar nuestra religión. Y entonces el periodista le dice, esa es la cosita. Ese es el pequeño detalle que le gusta. Eso es un gran detalle, la libertad. La libertad. O sea, eso no es ningún detallito, eso es un gran detalle. Pero esta es la meca de la libertad. Eso es lo que alimenta la libertad. Y de hecho, pues una de las cosas también que tanto llama la atención en Europa es que en los Estados Unidos no hay problemas violentos, ¿verdad? En estos grupos, como hace un año y medio en Francia, que eso fue varias semanas donde pegaban fuego a todo, destruían automóviles, propiedades. ¿Y por qué? Porque hay mucho discrimen contra ellos. O sea, ellos tienen 5 millones de musulmanes en su tierra. Y es gente que no tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Y entonces eso en Estados Unidos no se da. ¿Verdad? Entonces lo que se da es que Estados Unidos se convierte en un ejemplo de cómo incorporar todos estos grupos, que es toda su historia. O sea, Estados Unidos es una historia de inmigrantes. Bueno, así que volviendo al siglo XV, y esto es una introducción, ¿verdad? Que eso es más bien como para refrescar, porque si yo vengo hoy de sopetón, llego a la iglesia oriental en el siglo XX, pues como, tú sabes, no se le ve el hilo. Así que en ese siglo XV fue que entonces, imagínense, esto es un territorio cristiano ocupado por musulmanes, ¿no? Y al día de hoy pues todavía es así. Y claro, aunque se respetó en algún grado la libertad de ejercer, ¿verdad? De mantener la fe cristiana, pero todos sabemos que tarde o temprano esto fue cambiando, ¿verdad? En muchos países lo que hacían era que le imponían unas contribuciones mucho más altas a los cristianos. Así que imagínense, ¿verdad? Qué mejor incentivo para dejar de ser cristiano. Y entonces pues y claro, en otros países pues la persecución fue constante, y eso hasta el día de hoy. Bueno, pero en la iglesia ortodoxa, y ahora no estamos hablando de musulmanes, solamente, ¿verdad?, quería establecer el hecho de que es un país conquistado por los musulmanes, pero que la iglesia ortodoxa sigue su rumbo. Y entonces el problema es que dentro de la iglesia ortodoxa, Estado e iglesia era una misma cosa. O sea, y cuando digo una misma cosa, no es que la iglesia tenga poder sobre el Estado, ¿verdad? Que en el caso del catolicismo fue así por muchos siglos, y en algunos siglos más, pero vamos, tuvo mucha influencia, mucho poder y mucho poder económico. En la iglesia ortodoxa era lo contrario. Era el Estado es el que nombra al patriarca. Así que en la iglesia ortodoxa el patriarca, ese es el nombre, ¿verdad?, equivalente al papa. Dentro de la iglesia católica, pues el patriarca que no estuviera 100% de acuerdo con ese emperador, sencillamente se iba, era depuesto. Así que entonces las cuestiones teológicas tenían que pasar por el sedazo del Estado, ¿sabes?, del emperador. y
y lo que dice este autor es, miren, allí las cuestiones no se debatían por razones intelectuales, ¿verdad? O razones de lógica, de sencillamente racionalismo. Se decidían, pues, por quién está de acuerdo o no con el Estado, con el emperador. ¿Se fijan? No se dieron, ¿verdad?, muchos de los debates que se dieron en Occidente, pues porque sencillamente allí el que decía la última palabra, la primera y la última, era el emperador. Hay un momento dado cuando el emperador, después de haberse dividido esta iglesia, ¿verdad?, esta iglesia está dividida, y así, tú sabes, de buenas a primeras, el emperador, por razones políticas, quiere regresar a la unidad con Roma. Eso, lo que pasó fue que sencillamente dividió a la iglesia. Miren, ustedes se acuerdan de las cruzadas. Cuando las cruzadas ocurren, uno de los factores de la iglesia católica para regresar a la ruta que le llevaba a Tierra Santa era unificarse, ¿verdad? En Turquía o en Constantinopla o Imperio Bizantino, como ustedes le quieran llevar, eso era un horror, porque era pues, caer bajo el poder de Roma, que en aquel momento no tenía ninguna buena reputación. Así que siempre hubo, ¿verdad?, esa tensión de quién domina a quién, qué territorio domina a quién, y bla, bla, bla. Pero la caída de Constantinopla se vio como una liberación de ese emperador que quería unirse a Roma. Y para los ortodoxos, los cristianos occidentales éramos, ¿verdad?, la Iglesia Católica era la única, herejes. Yo no sé exactamente, ¿verdad?, cuáles son las principales diferencias doctrinales, pero sí, por ejemplo, he oído al teólogo Samuel Sullivan, ¿verdad?, con quien he compartido bastante, y él dice que en una ocasión fue allá y, tú sabes, hasta estuvo dentro de esos círculos bien, entre los teólogos más importantes de la Iglesia Ortodoxa, y todavía ellos están discutiendo a través de quién vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay partes en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo viene a través de Jesucristo, y quién lo da, si lo da Dios o lo da Jesucristo. O sea, que, ¿verdad?, son asuntos teológicos, y entonces no sé si eso tiene que ver ¿verdad?, con asuntos medulares, no puedo decirle. Bueno, la cuestión es que por los próximos siglos, y aquí vamos a dar un brinco bastante grande, ¿verdad?, porque son pequeños detalles para rellenar ahí qué fue lo que pasó en la Iglesia Ortodoxa durante todos esos siglos. Sí se expandió, llegó a tener misiones, especialmente las rusas, que de hecho, y aquí debo interrumpir y decir, desde que Constantinopla fue conquistada en Rusia, se dio este sentir de que si el cristianismo ortodoxo no tenía una capital, o estaba en medio de un mar de musulmanes, pues entonces que Rusia o Moscú sería la tercera Roma. Y así mismo lo dicen, ¿verdad? Y miren, el que tiene el poder es el que toma decisiones. Y eventualmente, ¿verdad?, como que esta iglesia ortodoxa cogió en Rusia, pues, como quien dice, ¿verdad?, el protagonismo. ¿Dónde sucedían las cosas? En la iglesia ortodoxa, pues en Moscú, Rusia. Así que lentamente sí fue, ¿verdad?, dominando el panorama desde Rusia. Y los rusos mandaban misioneros al oriente, o igual sucedió que personas ortodoxas que viajaban a otros países, o sea, que emigraban,
en esos otros países pues querían tener sus iglesias ortodoxas.